El contenido de este programa es responsabilidad de quienes lo conducen. Mentalízate. Un espacio radiofónico hecho para orientarte con la mejor información en materia de salud mental. Pues bien, amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a este tu programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisco en Salud Mental. Y bueno, como todos los martes por la mañana, soy tu amigo el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Y claro, de veras, muy agradecido de que nos estés acompañando. Y siempre, claro, me acompaña mi gran amiga Yolanda. Yolanda García, que se está estirando. Ay, qué rico te estás estirando, Yolanda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, feliz y contenta de esta semanita que bueno, son días laborables, pero también teníamos un día de asueto. ¡Ay, gracias a Dios! Un día de descanso en esta semana. Claro, ¿verdad? claro. ¿Qué tal el tráfico de inicio, Santo Dios, espantoso, pero llegando a tiempo a todos los lados. Claro. Tomando los tiempos necesarios para llegar a tiempo como los ingleses. Así debemos de ser también los mexicanos, por favor, hay que respetar los tiempos de los demás. Así es. Siempre. Y como siempre nos acompañan en cabina Sandy, Charlie, un saludo. Chicos, también muchas un saludo gracias. a Mónica Morales, nuestra productora, que le deseamos unas felices vacaciones. Esta semana se está tomando unas merecidas vacaciones después de tanto estrés que pasa en el trabajo. Moni, descansa, ¿sí? por favor. También le mandamos un saludo al Rinconcito Argüenderito, a Betty, la mamá de Sandy, que se mejore de su rodilla, por favor. Por favor, ya Betty. mejórese de su rodilla, Sandy. Ok, claro que sí. Y hoy tenemos un tema, yo creo que muy ad hoc al inicio de clases, ¿no? Y ya Totalmente. ya nos dirá. Tenemos nuestro invitado, la verdad es que es un placer siempre tenerte aquí con nosotros, al doctor Mauricio Leija Esparza. Él es peidopsiquiatra del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, con el tema del TDA, trastorno por déficit de atención, y es mi hijo no deja de moverse y no se concentra. Mauricio, muy buenos días, muchas gracias de veras por acompañarnos de nuevo. Sí, gracias a ustedes, Paco, Yolanda, por la invitación. Claro, pues, ¿qué tal? Muy ad hoc, yo diría, ¿no? Porque van regresando los niños de vacaciones y todavía llegan medio hiperactivos, bueno, que los míos medio estaban medio dormidos en la escuela, no todavía, pero ¿qué tal, no? Sí, y los niños que llegan inquietos, que llegan con de no me quiero levantar, que flojera irme a la escuela, y bueno, llegan a la escuela y de repente creen que todavía son vacaciones y hay que estarse divirtiendo, aviéntale el lápiz al de adelante, estarte parando, estarte platicando al compañerito que hiciste en clase, si te fuiste de vacaciones, si te metiste a la alberca, qué fue lo que hiciste. Y, santo Dios, para el maestro o la maestra que tiene 30, 40 alumnos, si bien le va. O 50. O 50. Las Las que estaban muy felices eran las mamás cuando entregaban a los niños, ¿verdad? Así como de ya, por fin, que me acabaron las vacaciones con ellos. Sí, claro, ¿no? Pero, Mauricio, cuéntanos, ¿qué es el déficit de atención con y sin hiperactividad? Sí, bueno, se le nombra mucho como el TDAH, ¿no? Ajá. Por las siglas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o simplemente TDA. Claro. Y es un trastorno que actualmente se está clasificando dentro del grupo de problemas del neurodesarrollo, porque la experiencia que han tenido los investigadores y los clínicos es que este problema tiene que ver con un retraso o un déficit en el desarrollo del cerebro. Ahora, muchos piensan que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es algo nuevo, es algo reciente, y no es cierto. Incluso, perdóname que te interrumpa, incluso que no existe, que estamos hablando de niños que tienen que ver con su forma de comportarse. Exacto. Porque como antes no lo mencionaban. Sí, sí, claro, antes no se mencionaba, aunque si nosotros nos vamos a retroceder en la historia, pues sí encontramos evidencia de que había niños con eso, pero la manera de entender el problema no entraba dentro del quehacer médico, entonces por tanto no había intervenciones. Pero en ese sentido, algunos escritores nos han ayudado a entender que esto estaba presente. Por ejemplo, si nos vamos a fines del siglo XIX, tenemos la publicación de Mark Twain, que eran las aventuras de Tom Sawyer. Claro. Y si uno lee la novela o ve la serie animada, uno se da cuenta que Tom Sawyer era un niño hiperactivo, era un niño que se movía muchísimo, aunque para fines del siglo XIX la Asociación Psiquiátrica Americana pues todavía no había estudiado el trastorno ni había definido sus características, no había todavía criterios, ¿no? Claro. Simplemente eran niños muy muy inquietos y los que
podían hacer algo, pues era el maestro y los papás, pero no entraba dentro del quehacer médico. Y a principios del siglo XX, un pediatra británico, George Frederick Steele, empieza a publicar investigación sobre niños que se portan mal, que son muy inquietos, y George Frederick Steele elabora la hipótesis de que esto tiene que ver con un problema en el organismo, con un problema neurológico. Fíjate que hiciste que me acordara de algo en cuanto al tiempo, ¿no? Estaba recordando ahorita de una escena, yo les decía afuera de cabina, que yo sufro de déficit de atención residual del adulto, o sea, eso implica que tuve déficit de atención infantil. Y recuerdo una etapa en mi tercer grado de kinder. Yo estudié en un kinder en donde tenían, ¿cómo se llama? Transporte escolar. Entonces un día mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No te vayas a ir en el transporte escolar, porque voy a ir por ti, ¿no? Y pues me les perdí, porque me subí al transporte escolar, ni mi maestra me vio, evidentemente mi mamá no me encontraba, ¿no? Y bueno, dice mi mamá que fueron las horas de angustia, porque como no había celulares en aquella época, pues ni cómo hablarle al chofer para saber si iba un mocosito atrás, ¿no? Entonces yo recuerdo haber llegado, para variar, ese día se hizo tarde porque el camión se descompuso. Bueno, ya sabe, ¿no? Una serie de condiciones, ¿no? En donde, bueno, cuando yo llegué a casa ya tarde, pues me acuerdo que el recibimiento fue fabuloso, ¿no? Todo el mundo salió a correr y abrazarme, y yo todavía así medio desconcertado el por qué, ¿no? Mi mamá llorando, etcétera. Y bueno, después mi papá me ha puesto una buena, ¿no? Por no haber hecho caso. Pero bueno, esa es la historia de mi vida, ¿no? En donde mi mamá decía todo el tiempo, bueno, el siguiente año, mijo, ya estás, ya, ahora sí ya. Y al siguiente, y al siguiente. Y pues nada, pasó que todavía en la prepa o en la facultad tengo que como haberme hecho mañoso para poder lograr atenderme, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto fue en finales de los 70s. Y pues bueno, ya hablábamos que desde hace mucho tiempo atrás este diagnóstico, este trastorno existe. Sí, sí, y genera mucha angustia en los papás, ¿no? Porque, por ejemplo, como en tu caso, que te subiste al transporte escolar y nadie sabía dónde estabas, pues imagínate la angustia para los padres. Y esto puede ser una porque a lo mejor el niño no recordó la indicación. Claro. Se le borró. Y se subió, ¿no? Sí. O la otra es porque el niño no mide el peligro, digamos, toma una decisión y no es capaz de medir las consecuencias, ¿no? Así es, pero luego aparte también a ti como niño, porque yo también de niña tuve también esta parte, te genera mucha angustia como niño. De repente ¿sí? El que se te olviden las cosas o el que no poner atención te genera tanta angustia que tienes en la mente de tengo que acordarme, tengo que recordar lo que me dijeron. Te genera tanta angustia que de repente dices tengo que estarme quieta, te genera una serie de recursos en los que empiezas a pensar cómo tienes que hacerle para recordar lo que tienes que hacer. Entonces es una sensación de angustia, de estrés que te genera como niño, que de adulto te va generando también un estrés tremendo. Y entonces, ¿cómo puedo saber que mi hijo tiene, o no sé, mi hijo, o mi sobrino, o alguien que está cerca de mí, cómo puedo saber que tiene déficit de atención? Porque ya te hablamos, a lo mejor un poquito la experiencia también de Yolanda de, pues a lo mejor la ansiedad, la aprensión, o lo mismo que era pues, no recordar, o incluso, sí, claro, tengo mis historias de ser temerario, pero ¿cómo puedo yo saber que mi hijo tiene déficit de atención? Sí, bueno, primero recordar que de entrada la mayoría de los niños son inquietos. Son pocos los niños que son así muy, muy tranquilos, que casi no se mueven, claro, que pueden permanecer mucho tiempo sentados. Eso es raro, ¿no? Pero dentro de esta inquietud normal en la infancia, se puede dar una serie de características que ya superan el límite de lo normal. Entonces, tenemos niños que su nivel de inquietud ya les genera problemas, porque casi todo el tiempo se están moviendo. De hecho, los papás prácticamente nos dicen que el niño tiene el motor encendido todo el día. Incluso son niños que no se les apaga el motor en la noche, que a veces son los últimos que se duermen en la casa. Los papás ya están dormidos y el niño que tiene hiperactividad todavía sigue con los monitos. Ajá, sí, todavía sigue jugando, todavía sigue con energía. Es el último que se duerme en la casa y es el primero que se despierta, ¿no? Sí. Porque estos niños parece, ¿no?, que manejan un nivel de energía muy alto. Les cuesta mucho trabajo controlar sus impulsos. Son niños que popularmente les llamaríamos adictos a la adrenalina. Les gustan los deportes extremos, todo lo que es Son muy curiosos, ¿no? Ajá, sí. Y muy curiosos accidentes. Sí, que son niños que finalmente se convierten en adultos que les gusta el alpinismo, el paracaidismo, claro, la motonáutica, la charrería.
todo ese tipo de cosas que pueden representar un peligro, ¿no? Para la seguridad, y son niños muy, muy distraídos. Híjole, pues bueno, Mauricio, vamos a un corte. Les recuerdo, amigos, los teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos, crack. En Jalisco, el trastorno por déficit de atención es la principal causa de búsqueda de atención psiquiátrica en la población infantil. Se estima que 6 de cada 100 menores en edad escolar lo padecen. Volvemos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Estamos con el tema TDA. Mi hijo no deja de moverse y no se concentra, con el doctor Mauricio Leija Esparza. Y bueno, ya hablábamos un poquito de este trastorno, pero tenemos llamadas. Tenemos llamada de Lidia Galicia. Lidia, nuestra Lidia, buena amiga que siempre días. nos llama. Muy buenos días. Saludos a todo el equipo. Y nos dice, un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre tu hermano. Tienes y tienes toda toda la la razón, Lidia. Muchísimas gracias, Lidia. Mauricio, ya hablábamos un poquito de cómo puedo identificar que mi hijo tiene este diagnóstico o que mi sobrino, qué sé yo, tiene este diagnóstico. ¿Pudieras puntualizarnos como qué criterios deberíamos de buscar? Sí, mira, sobre todo son características que tienen que ver con el hecho de que el niño sea muy inquieto, Okay. y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es, por ejemplo, jugar y siempre hacer mucho ruido cuando se juega. Los niños hiperactivos, cuando están en silencio, hasta los papás se espantan de que, ay, ¿dónde estará ¿Qué estará Pedrito haciendo? o Jaimito? Porque hay mucho Malo silencio en la cuando están casa. Sí, ya Ajá. algo grave está sucediendo. Sí, porque los niños hiperactivos siempre están moviendo y siempre están haciendo ruido y no pueden estar quietos, ¿no? Y tienen mucha dificultad para enfocar su atención. Los papás les están hablando y el niño ya está mirando que voló la mosca, o ya está volteando a la ventana, o está desviando su atención hacia cualquier ruido que está sucediendo en el exterior. Claro que los papás solamente pueden sospechar que existe el problema, ¿no? Los papás no pueden realizar el diagnóstico. Ante la sospecha, lo que se recomienda es que los padres acudan con el niño con un especialista que pueda hacer el diagnóstico. Que aquí podrían ser varios los especialistas, ¿no? Puede ser un pediatra, puede ser un neurólogo pediatra o un psiquiatra infantil. Cualquier médico que tenga experiencia en salud mental de niños o en problemas neurológicos de niños podría hacer el diagnóstico, y ya una vez realizado el diagnóstico ya se les da a los padres la información sobre las posibilidades del tratamiento. Ok. Entonces, si mi hijo es muy inquieto o si mi hijo además es muy distraído. Muy distraído, ajá. O sea, o puede ser nada más distraído, no necesariamente inquieto. Puede Sí, ser que porque, sea ajá. muy distraído. ¿Vale la pena acudir con un especialista o con su pediatra para que nos diga si estamos ante un déficit de atención? pudiera ser Sí. esta parte. También ¿no? algo importante es que esto muchas veces nos toca ver que los padres no son quienes lo están sospechando, sino los maestros. Ah, ok. Entonces también, si el maestro está pensando que el niño tiene un problema porque todo el tiempo en clase está platicando, está volteando, no puede permanecer sentado, no puede enfocarse en los trabajos durante la clase, entonces también el maestro le puede recomendar a los padres que lo lleven a un especialista, porque ahora con las escuelas de tiempo completo nos ha tocado ver que a veces es el maestro el que pasa más tiempo con el niño que los propios padres. Y a veces los padres cuando trabajan, a veces llegan tarde a casa, ¿no? Cuando el niño ya se está durmiendo y no les da tiempo a veces de darse cuenta que el niño es hiperactivo. Así o que el niño es. tiene problemas para concentrarse. Pero el maestro en la escuela sí se da cuenta de eso. Sobre todo cuando son formas leves, ¿no? Porque como cualquier problema, hay niños hiperactivos que están muy graves porque todo el tiempo están acelerados, se distraen con mucha facilidad, y hay niños que tienen formas moderadas o más leves que a lo mejor solamente se va a detectar en la escuela o que solamente se van a reflejar en una baja discreta de las calificaciones. Entonces, ya sea la sospecha del maestro o de los padres, es recomendable hacer una evaluación. Ah, muy bien. ¿A qué edad entonces empieza este trastorno? Bueno, fíjate que la mayoría de las veces este trastorno ya se trae como de fábrica, podríamos decir, ¿no? Ya. De hecho, hay mamás de niños hiperactivos que nos dicen que antes de que naciera el niño ya se movía mucho en la matriz. Ajá, y a veces mamás que tienen puntos de comparación porque han tenido otros hijos, ¿no? Claro. Entonces mamá puede decir, no, pues es que cuando yo estoy embarazada de Juanito se movía mucho y no se movía más, no se movía como Pedrito. Entonces ahí vemos ya que la hiperactividad ya había empezado,
antes del nacimiento, y lo cual también es un poco complicado porque esos niños que se mueven mucho antes de nacer luego se les enreda el cordón umbilical y se andan ahorcando, y esto disminuye el aporte sanguíneo al cerebro, entonces puede complicar las cosas. A veces el niño viene bien de fábrica, pero un problema durante el parto, ¿no? O durante el desarrollo temprano del cerebro, por ejemplo alguna lesión, alguna neuroinfección, puede generar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero muchas veces el trastorno, aunque se encuentra en etapas tempranas, se vuelve evidente hasta que el niño entra al jardín de niños. Y es cuando ya se empieza a detectar. Sí, ya cuando las maestras o incluso las cuidadoras de la guardería ya ven, este niño no para, este niño no pone atención, este niño se pelea mucho, o a veces hasta la primaria, ya cuando se les exige más a los niños, que puedan estar sentados, que puedan estar varias horas concentrados en una actividad. Sin platicar. Sin platicar, ¿verdad? O sea, ni te conozco. Es eso. Mauricio, ¿y esto se quita con la edad? ¿Ya cuando es adulto ya se quita? Pues mira, como decíamos al principio, esto está conceptualizado como un problema del neurodesarrollo. Entonces, puede mejorar con el tiempo. Y aquí nos maravillamos nosotros de la capacidad que tiene el cerebro para desarrollar habilidades, ¿no? O movilizar recursos, porque también vemos niños que tienen el déficit de atención y podríamos decir que es una manera o una forma de discapacidad en un sentido, pero el cerebro también tiene recursos, ¿no? Hay niños que son muy inteligentes, que son muy creativos, y entonces las circunstancias los obligan a movilizar esa inteligencia, esa creatividad en favor del déficit. Entonces tenemos un resultado incluso hasta positivo, ¿no? Que a lo mejor es un niño un poco inquieto, un poco distraído, pero que esa curiosidad infantil, ¿no? Ese deseo de aprender, pues le ayuda a tener un buen funcionamiento. A ver si entiendo bien. Entonces, evidentemente yo con este trastorno me voy a enfrentar a problemas a la hora del estudio, por ejemplo, porque a lo mejor cuando el maestro está explicando en clases, es un supuesto, ¿no? Estoy en el salón de clases con el maestro, pero también estoy con el de la basura de afuera que está sonando la campanita, o estoy con el del, no sé, el del compañero de al lado, sí, o el ya del me patio distraje. que están ensayando el bailable del 10 de mayo, ya sabes, estoy con un montón de estímulos. Y eso dificulta que yo aprenda información. Que me concentre en lo que tengo que estar. ¿Qué más problemas puedo enfrentar? Un problema también que nos toca ver mucho son las dificultades para socializar. Porque muchos niños hiperactivos, dentro de su impulsividad, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo esperar un turno en los juegos, o a veces se enojan mucho cuando pierden. Entonces eso empieza a generar un problema en la interacción social, que esto puede llegar al punto en donde el niño hiperactivo se puede ir quedando sin amigos. Entonces ya nadie lo puede juntar, ¿no? Pueden decir, no, ya no vamos a juntarlo porque se enoja muy fácil si pierde, porque no espera el turno, porque no sigue las reglas del juego, porque todos los juegos requieren una organización, una estructura, ¿no? Sí, y se tiene que seguir. Estos niños les cuesta mucho trabajo amoldarse a eso y por eso tienen una disfunción social. Entonces, no nada más es la parte académica o la parte del funcionamiento familiar de ese niño, sino también su relación con otros niños de su edad. Por eso es que si este problema es grave y no se atiende a tiempo, ya después ya no es nada más el puro TDA, ya después tenemos a niños con depresión o con un trastorno de ansiedad. Entonces ahí es donde los psiquiatras infantiles ya tenemos que tratar más de un problema, 2 o 3. Ya, porque aparte del déficit, entonces ya se tiene, como bien decías, y que a mí me pasó, y por experiencia propia yo tuve una ansiedad tremenda, y eso me orilló a empezar a apartarme, ¿no? A empezar a decir, bueno, yo aquí no tengo cabida con los demás, y entonces empecé a apartarme no por una depresión, sino por una ansiedad tremenda, decir, bueno, yo no puedo jugar con los demás precisamente por no brincarme las reglas. Sí, y esta manera de reaccionar se vuelve parte de una personalidad, ¿no? Que se va a cristalizar, por así decir. Entonces, no es tanto que uno diga que al adulto se le quita, más bien lo que pudiera hacer es que el adulto ya se amoldó a funcionar así, ya se las arregló, porque también nos toca ver que muchos papás de niños hiperactivos también tienen el problema, pero ya no buscan atención o no sienten la necesidad de buscar atención porque ya se las arreglaron con sus propios recursos. La recomendación es que los papás también se evalúen y que el médico vea si es conveniente o no el tratamiento. El tratamiento ambos, ¿verdad? Pero exacto. bueno,
Amigos, vamos a un corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-355. Volvemos. Si bien este trastorno comienza en la infancia, persiste durante la adolescencia y la edad adulta. La hiperactividad tiende a disminuir a lo largo de la vida y en la vida adulta se sustituye por sensaciones de inquietud que suelen encubrirse con el abuso del alcohol y el consumo de drogas. Pues bien, amigos, estamos aquí en un programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisco de Salud Mental con el tema TDA. Mi hijo no se deja de mover y no se concentra. Está el doctor Mauricio Legia Esparza con nosotros. Y bueno, tú tuviste la culpa de que nos estemos riendo, que nos acaba de contar un chiste de que el comer chocolate encoge la ropa. Así es que por favor no coman chocolate. Claro, pero bueno. Mauricio, ya hablábamos entonces un poquito de esta parte que nos decías, de que bueno, a veces hasta los papás hay que diagnosticarnos si tenemos TDA y para checar si también nuestros peques tienen TDA. Pero, ¿cómo suelen tratar en la escuela a estos chicos? Porque yo recuerdo, y insisto en mi experiencia, yo les decía fuera de cabina que bueno, yo tenía que pasar más. Mi foto generacional debe de haber sido con la directora, puesto que yo pasaba más tiempo con la directora que en mi salón de clases, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trata la escuela? Bueno, los maestros y los directores de escuela tienen que tener conocimiento del problema, sobre todo porque es un problema que tiene una prevalencia alta, ¿no? Ahorita había escuchado una cápsula que hablaban de una prevalencia del 6%. Sí, de 6 de cada 100. Ajá. Sí, 6% de la población infantil. Aunque ha habido algunas investigaciones de autores que reportan que puede ser hasta el 8% o incluso el 10% de los niños. Entonces, si estamos en esas cifras, pues en realidad estamos hablando de un problema de salud pública. Sí, claro. Recordemos que la prevalencia de diabetes en México es del 8%. Aunque la encuesta nacional de salud y nutrición ya estaba hablando de un 9%, pero estamos en las mismas cifras con el TDA. Entonces eso quiere decir que en un salón de clases con 40 alumnos, pues va a haber algunos niños con trastorno por déficit con hiperactividad, y los maestros tienen que estar informados sobre las características del trastorno y la manera de ayudar a este niño. Ha habido una iniciativa de la Secretaría de Educación para apoyar a niños que tienen problemas para aprender, ¿no? Que es lo que se conoce como USAER, por las siglas de Unidades de Servicios y Apoyo a la Educación Regular. Así es. Es decir, tratar de que la escuela regular ayude al niño, lo contenga, ¿no? Le dé una atención más personalizada sin que exista la posibilidad de que ese niño se vaya a una educación especial. Entonces, esto es muy importante. A veces los maestros, o más bien los padres, nos preguntan qué tipo de escuela debe de tener el niño. Y en nuestra experiencia hemos visto que no importa tanto el tipo de escuela o la filosofía de la escuela, sino más bien el maestro. Tanto la personalidad que tiene ese maestro como su disposición para ayudar a ese niño que está muy inquieto, que está distraído. Claro. Luego también aquí, hablando por ejemplo de lo que acabas de comentar, Mauricio, los docentes están teniendo capacitaciones precisamente en varios temas, y uno de los temas es el TDA, para que chequen específicamente cuáles son las características, signos y síntomas del TDA, y no cualquier niño que en determinado momento tenga una inquietud en una semana ya lo diagnostiquen y digan que ya tiene TDA, porque hubo un momento en unos años atrás, 2, 3 años atrás, en que todos los niños tenían TDA y a todos los mandaban con el psiquiatra y a todos los mandaban con el psicólogo. Sí, y había mucho temor, ¿no?, de la sociedad de medicar a los niños. Exacto. Ahora, puede ser que un niño sí cumpla los criterios para el trastorno por déficit con hiperactividad y el médico decida no medicarlo, o el médico recomiende aplazar la medicación, puesto que algunas estrategias como estructurar mejor el ambiente en el que el niño trabaja sean suficientes para que el niño pueda tener un buen funcionamiento. Entonces no debe haber ese temor de los padres si, por ejemplo, el maestro les recomienda llevar al niño a una evaluación en el sentido de que piensen que va a ser medicado. No, el médico hace su evaluación y ya les muestra a los padres las opciones de tratamiento. Ahora, si el médico recomienda la medicación, no hay que tener miedo. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento de estos niños? Sí, mira, lo que se ha investigado es que el tratamiento farmacológico es muy importante en casos que son moderados y graves. Y
Y esto lo ofrecemos porque sabemos que es lo que da mejores resultados y de manera inmediata. Hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar este problema. El que más usamos y que está muy estudiado es el metilfenidato. Este es un medicamento al que nosotros los médicos y más los psiquiatras le tenemos mucha confianza porque es un medicamento que ya tiene mucho tiempo de existir. De hecho, en este año el metilfenidato cumple 70 años porque se sintetizó en 1944. Y desde la década del 60 ya fue aprobado por la FDA, ¿no? El organismo norteamericano que se encarga de regular alimentos y bebidas. Y desde la década del 50 ya está en el mercado con el nombre de Ritalin. Entonces, los psiquiatras no tenemos otro medicamento con el que se tenga más experiencia a lo largo del tiempo. El metilfenidato es con el que se cuenta mayor experiencia y el que tiene mayor número de estudios. De manera que tenemos, por ejemplo, adultos mayores que han tomado ese medicamento y están bien. Claro. Entonces nos da una gran seguridad, ¿no? Y por eso lo podemos recomendar y tranquilizar a los padres con respecto a las posibilidades de que pueda haber un efecto adverso, ¿no? Perdón, en esta parte que mencionas de los adultos con TDA y que de niños no fueron diagnosticados, ¿pueden ingresar a un tratamiento? Sí, claro, sí, por supuesto. Generalmente estos adultos con TDA nosotros los contratamos porque llevan a sus hijos con TDA, ¿no? Y ya los dos inquietos. y como habitualmente hacemos una evaluación familiar, que es lo que se recomienda cuando un niño acude con el psiquiatra infantil, pues detectamos estos síntomas en los papás y ya nosotros les recomendamos que lleven un tratamiento, porque también si un niño tiene TDA y se trata, pero uno de los padres tiene un TDA con cierto grado de intensidad y no se trata, entonces se generan relaciones incompatibles. Por ejemplo, papá tiene TDA, niño tiene TDA y se llevan muy mal, ¿no? Es una relación explosiva. Entonces esto daña la relación. Sí, la manera en cómo el niño percibe a su papá o cómo se percibe a sí mismo. A veces se llevan mejor con la mamá, con el hermano, con la abuela. Por eso es importante tratar al otro miembro de la familia que pudiera tener el déficit de atención con hiperactividad. Okay. Y dentro de todo esto, ¿es importante la psicoterapia como auxiliar al tratamiento farmacológico? Mira, esto es un apoyo, es parte del manejo multidisciplinario. En Salme, la mayoría de los niños los ve el psiquiatra y los ve el psicólogo. Pero cuando se empieza a tratar a tiempo el problema, digamos, niños muy pequeños que ya lo detectamos y podemos intervenir, a veces solamente el medicamento hace la diferencia, porque estamos hablando de un niño que nada más está expresando con su conducta un problema del neurodesarrollo, pero que no es un niño que se siente triste, que se siente nervioso, que todavía no desarrolla problemas en la socialización, que todavía no tiene problemas en el ambiente escolar, entonces que podría uno ahorrarse la intervención psicológica. Ya adolescentes o niños que van a mitad de la primaria, que ya tienen otros problemas emocionales, entonces sí requerimos el apoyo psicoterapéutico. Wow, pues interesante. Pues bien, amigos, vamos a nuestro último corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-355. Volvemos. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que los medicamentos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad son seguros y efectivos cuando se les usa bajo la supervisión de un psiquiatra. Se ha demostrado que los medicamentos para el TDA ayudan a los adolescentes en muchas áreas de su vida. Por ejemplo, para reducir el consumo de tabaco, el abuso de sustancias, las lesiones y los accidentes automovilísticos, así como para mejorar las relaciones dentro y fuera del hogar. Pues bien, amigos, volvemos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisco de Salud Mental y estamos con el tema trastorno por déficit de atención. Mi hijo no deja de moverse y no se concentra y para ello nos acompaña el doctor Mauricio Leijas Paz. Mauricio, estamos de veras a muy poco tiempo de que se termine el programa, muy interesante además, pero cuéntanos, ¿qué hay en cuanto a los mitos en cuanto al medicamento? Ya sabes, todo este temor que tenemos los padres de medicar a nuestros hijos, cuando a todas luces sería lo recomendable. Sí, mira, algo con lo que los médicos nos enfrentamos es este temor de que el temor que tienen los papás de que al niño le pase algo con el medicamento, que desarrolle algún efecto adverso, o a veces un efecto adverso que se vea tiempo después. El medicamento que nosotros más usamos, digamos el que usamos el 90% de las veces, que es el metilfenidato, es un medicamento increíblemente seguro.
al grado que yo me atrevería a decir que el metilfenidato es más seguro que el Tempra. O incluso me atrevería a decir que el metilfenidato es incluso más seguro que tomar café. Wow. Digamos, la molécula de metilfenidato... Dejemos todo el café. Ok, ya vamos a tirar los cafés. Bueno, esto lo digo porque la molécula de metilfenidato ha mostrado ser más noble con el organismo que incluso la molécula de cafeína. Entonces es un medicamento que se puede administrar por mucho tiempo, a la dosis que sea de beneficio para el niño, sin ningún problema. Claro que lo tiene que hacer un especialista y por supuesto que se le tiene que dar seguimiento. Así es. Y el medicamento se da el tiempo en el que el niño tenga un beneficio del tratamiento. Ahora, si los padres dicen no lo queremos tratar, está bien, no se presiona a nadie para medicar al niño, o si el niño lleva un tiempo de ser tratado, los padres dicen queremos probar quitárselo, está bien, se lo quitamos y observamos. Si el niño vuelve a estar muy inquieto, vuelve a estar muy distraído, se le vuelve a dar otra temporada del medicamento, o si al suspenderlo el niño ya se concentra un poco más, ya controla un poco más su hiperactividad, entonces se puede dar nada más vigilancia. Que me aceptarás que a la hora de tomar la decisión de medicarlo, los papás tendríamos que tomar la decisión desde el niño. O sea, porque a lo mejor yo puedo decir, sabes que yo no quiero medicar a mi hijo porque no, lo que guste más, no lo quiero tener drogado, no sé, tantas expresiones que yo he escuchado. Pero ¿y qué hay del niño que no está funcionando con sus amiguitos en la escuela o que tiene problemas? O sea, si realmente me estoy poniendo en los zapatos del niño para ver qué le pasa y desde ahí tomar la decisión. Sí, por eso es muy importante tratar a la familia en el sentido de hablar sobre estos temas, ¿no? En Salme tenemos talleres psicoeducativos sobre TDA, en donde invitamos a los padres de familia para que entiendan el trastorno, porque entre mayor sea el entendimiento que tienen los papás sobre este problema, mejores decisiones van a tomar y esto por supuesto que va a beneficiar al menor. Nosotros tenemos un blog de internet que elaboramos los que trabajamos en el turno vespertino de Kaisamé Estancia Breve, que es www.tdahsalme.blogspot.mx. Entonces es un blog... ¿Lo repites? Es www.tdahsalme.blogspot.mx, que es un blog de internet con información que nosotros hemos subido a la red, porque hemos visto que hay muchos sitios de internet con información falsa, información errónea, información que puede confundir a los padres. Entonces, en vez de recomendar sitios confiables, nosotros decidimos crear nuestro propio blog y nosotros subir esa información que nosotros podemos respaldar, que nosotros podemos recomendar. Así es. Tenemos una llamada. Maripaz Aguirre, si por favor pudieras comunicarte a la cabina y dejarnos tu número telefónico, con gusto le haremos pasar tus datos a la doctora Jessica Sandoval para que se comunique contigo, ¿sí? Así es. Oye, ¿el tratamiento naturista o alternativo funciona? Muy poco. Yo creo que mucho del funcionamiento que pudieran los padres mencionar es un efecto psicológico relacionado con la sugestión, porque no hay investigación que pueda respaldar el uso de este tipo de intervenciones naturistas, ¿no? Sobre todo porque muchos extractos de plantas no están totalmente identificados. Digamos, el fabricante genera el extracto, le da una presentación, lo vende, pero a veces el mismo fabricante no ha identificado todos los componentes del extracto. Entonces, los que hacemos una medicina científica, pues claro que nos interesa saber qué es lo que el paciente está recibiendo. Claro. Porque luego además me aceptarás que aún siendo medicina alternativa, que luego lo pongo entre comillas esto de natural y natural no hace daño, digo, hay interacciones farmacológicas con alimentos incluso, con otro tipo de tés, hierbitas, etcétera, que luego pueden poner en riesgo incluso la salud de los pacientes. Por ejemplo, es un mito creer que algo porque es natural o porque viene de una planta va a ser más noble al organismo que un producto químico, ¿no? Y aquí vuelvo al comentario que había hecho de que la molécula de metilfenidato es más noble que la de cafeína, ¿no? Cuando la cafeína proviene de una planta. Claro. Híjole, Mauricio, una última recomendación, se nos está agotando el tiempo. Bueno, que se informen. Les recomiendo que entren a este sitio de internet si les interesa. Es www.tdahsalme.blogspot.mx. Si quieren obtener información de algún libro, les recomiendo el libro Niños Hiperactivos de Russell Barkley. Niños Hiperactivos de Russell Barkley, es de Editorial Pay 2. Mira, interesante, amigos, pues realmente, la verdad es que tienen ahora sí que
de dónde tomar información para hacer una decisión adecuada. Creo que esta decisión se debe tomar en conjunto con su médico, con el maestro de la escuela, con los papás, evidentemente. Exactamente. Porque debe ser algo colegiado, ¿no? Sí. Y si requieren mayor información sobre los horarios de atención para tanto para los padres de familia como para sus hijos, por favor llamen al 075 de la línea de intervención en crisis o al 01800-227-4747, que opera las 24 horas los 365 días del año. Repito, 075 y 01800-227-4747. Yo creo que la mejor recomendación, y estarás de acuerdo conmigo, es a los papás si es una decisión, si van a tomar una decisión, que sea lo más informada posible y no informada necesariamente desde el internet, que a lo mejor luego nos encontramos con páginas de veras terribles en donde lo que hacen es más desinformar y meter miedo que ayudar a informar. Creo que más bien es buscar a lo mejor desde libros, literatura, el consenso con el doctor, el pediatra, ¿no? Creo que es... Y si algo muy recomendable es que ambos padres acudan a la cita, claro, y que ambos vayan ya con un acuerdo sobre lo que quieren hacer con su hijo. Pues bien. Y la recomendación es estar ambos de acuerdo, preguntarle también al niño y tener en cuenta a qué se refiere el TDA y explicarle también al niño qué es lo que le está sucediendo. Claro. Pues bien, amigos, se nos ha acabado el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, se despide de ti, tu amigo, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, esperándote escucharnos el próximo martes a las 8 de la mañana. Nos estamos escuchando el próximo martes. Nos despedimos en cabina con Sandy y Charlie y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene sus causas en los genes y desequilibrios bioquímicos. No se relaciona con la mala crianza, escuelas poco efectivas ni el tipo de alimentación. Los mitos en torno a sus orígenes y tratamientos contribuyen a que los menores que lo padecen pierdan años valiosos de atención profesional.